Hace 15 años mi hijo se desvaneció como un espejismo en el desierto de Sonora. Y cuando lo vi parado en medio de la Federal 15, casi atropello el milagro que Dios me tenía preparado. Si crees en los milagros y las segundas oportunidades, dale like y suscríbete a Diario del Camionero para más historias reales que tocarán tu corazón. Cuando me encontré completamente solo en esa carretera de la vida, supe que era momento de descubrir quién era yo realmente ante los ojos del Señor. Mi nombre es Evaristo Mendoza Huerta. Tengo 52 años y manejo tráileres desde hace más de 20 años por las carreteras de México. Pero esta no es solo otra historia de trailero. Es el testimonio de cómo Dios utilizó una de las autopistas más transitadas del país para devolverme lo que más amaba y había extraviado. Era una madrugada de martes, de esas cuando la neblina baja espesa sobre el pavimento de la Federal 15, cuando percibí algo distinto en el ambiente. Regresaba de hacer una entrega en Mazatlán, manejando mi Kenworth azul por los 900 kilómetros que me separaban del hogar, cuando una fragancia inexplicable invadió la cabina. Era el olor del jabón que mi ex esposa utilizaba cuando nuestro hijo era chiquito. Un aroma que no había percibido en 15 años. Detuve el tráiler en el acotamiento, las manos temblándome sobre el volante. ¿Qué demonios me está pasando?, pensé, pero en el fondo del alma sabía que no era casualidad. Algo más grande estaba sucediendo, algo que mi mente racional de tráilero terco se negaba a aceptar. Encendí la radio para alejar los pensamientos, y la primera canción que sonó fue Mi viejo de Piero. Exactamente la melodía que le cantaba a Teodoro cuando era bebé. Mis ojos se llenaron de lágrimas que durante años había tragado en seco. Ahí, solo, en la inmensidad de la carretera, finalmente permití que ese dolor guardado por tanto tiempo saliera a flote. Fue en ese instante cuando vi un perro callejero en la orilla del camino mirándome fijamente. El animal permaneció ahí por largos minutos, como si estuviera transmitiéndome algún mensaje. Cuando finalmente se alejó, supe que no era solo un perro extraviado, era una señal. «Dios mío», murmuré por primera vez en años. «Si usted está intentando decirme algo, lo estoy escuchando». La voz salió quebrada, cargada de un dolor que había cargado como flete pesado por todos estos años de soledad. Pero antes de continuar, déjenme explicar cómo llegué hasta ese momento de gracia. Déjenme contar cómo un hombre que se creía lo suficientemente fuerte para cargar solo el peso de la pérdida de un hijo, descubrió que, en realidad, solo estaba huyendo de lo único que podría salvarlo: la fe. Yo creía que podía cargar todo ese dolor solo, que no necesitaba ayuda divina, que equivocado estaba. Durante 15 años, utilicé la carretera como escape. Cada kilómetro recorrido era un intento de alejarme de la realidad que me perseguía. Había perdido a mi hijo, no por accidente o enfermedad, sino por mi propia negligencia, mi propio orgullo, mi propia incapacidad de perdonar. Esa madrugada, por primera vez en décadas, no estaba solo manejando para huir. Estaba manejando hacia algo, aunque todavía no sabía exactamente qué. El corazón latía diferente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Y por primera vez en 15 años, sentí esperanza. La carretera seguía extendiéndose frente a mí, pero ahora ya no parecía un camino hacia ninguna parte. Se había convertido en el escenario donde Dios comenzaría a escribir el mayor milagro de mi vida. Todavía no sabía que en pocos días esa misma Federal 15 sería el escenario del encuentro más conmovedor que un padre podría tener. Puse el tráiler en movimiento nuevamente, pero esta vez con un propósito diferente. Ya no estaba huyendo del pasado, estaba siendo guiado hacia mi futuro. Y por más imposible que pareciera, sentía que mi hijo estaba en algún lugar de esa carretera esperando que yo finalmente tuviera el valor de buscarlo. Pero todavía no sabía qué milagro estaba por venir. Crecí en un pequeño pueblo del interior de Morelos, donde mi abuelo don Crisanto era el patriarca de una familia de campesinos. Siempre decía que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando ellos lo abandonan primero. Esas palabras resonaban por la casa cada mañana, cuando me despertaba para las oraciones antes del desayuno.
Mi abuelo era un hombre sencillo que aprendió a leer en las páginas amarillentas de una Biblia vieja. Sus manos encallecidas por el trabajo en el campo sostenían ese libro sagrado con la misma delicadeza que usaba para cortar las flores del jardín para mi abuela. Evaristo, me decía, un hombre sin fe es como un tráiler sin diésel. Puede verse imponente, pero no llega a ningún lado. Recuerdo las noches cuando nos sentábamos en el portal observando las estrellas mientras él relataba historias bíblicas. Su favorita era la parábola del hijo pródigo. «Mira bien, muchacho», explicaba con esa voz ronca de quien fumó toda la vida. El padre nunca dejó de esperar. Se quedaba ahí en el portal mirando el camino, sabiendo que un día el muchacho regresaría a casa. Cuando cumplí 17 años, mi abuelo me enseñó a manejar en un viejo International que usaba para transportar la cosecha. Manejar es una responsabilidad sagrada, decía. Cargas vidas, sueños y esperanzas. Nunca olvides que cada kilómetro recorrido debe ser una oración de gratitud. Así fue como descubrí mi pasión por las carreteras. No era solo el rugido del motor o la sensación de libertad. Era algo más profundo. Era como si estuviera cumpliendo un propósito mayor, conectando personas y lugares, llevando provisiones para quien las necesitaba, construyendo puentes invisibles por el país. A los 20 años, conseguí mi primer trabajo como chófer de tráiler. Mi abuelo me bendijo en la capilla del pueblito, poniendo las manos sobre mi cabeza, mientras el padre rezaba una oración especial para los viajeros. «Que San Cristóbal Magallanes proteja tus caminos», murmuró, «y que nunca pierdas de vista el hogar». Durante los primeros años en la carretera siempre cargaba una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en el tablero y una cadena con cruz que mi abuela me había dado. Paraba en cada capillita que encontraba en el camino. Prendía una veladora y agradecía por la protección. Era joven, lleno de fe y convencido de que Dios tenía planes especiales para mi vida. Conocí otros traileros veteranos que me contaron sus propias historias de fe. Don Pánfilo, un señor de Sinaloa, siempre decía: «Muchacho, esta carretera enseña más sobre Dios que cualquier seminario. Aquí aprendes a confiar, a tener paciencia y a reconocer los milagros en los pequeños detalles». Tenía razón. ¿Cuántas veces escapé de accidentes por centímetros? ¿Cuántas veces una intuición inexplicable me hizo cambiar de ruta y evitar situaciones peligrosas? ¿Cuántas veces encontré ayuda exactamente cuando más la necesitaba? En esa época, yo sabía que era protección divina. Mi rutina incluía participar en la misa siempre que estaba en casa los fines de semana. Me sentaba en la misma banca del frente donde mi abuelo solía estar y sentía su presencia a mi lado. Cuando falleció a los 83 años, susurró las últimas palabras que me dijo: «Sigue manejando hacia la luz, muchacho, y recuerda, hijo perdido puede ser encontrado». Guardé esas palabras como un tesoro en el corazón. En ese entonces no imaginaba que un día cobrarían un significado completamente nuevo y doloroso. Creía que mi fe era inquebrantable, que nada podría alejarme de las enseñanzas que recibí de ese hombre santo. A los 25 años ya tenía mi propio tráiler y una reputación sólida entre los fleteros. Era conocido como el Varo de la Fe, un apodo que surgió porque siempre ayudaba a choferes en dificultades en la carretera. Nunca pasaba de largo cuando alguien necesitaba auxilio. Así me había enseñado mi abuelo. Transportaba provisiones para regiones necesitadas del interior, llevaba medicinas para hospitales lejanos e incluso trasladaba personas enfermas para tratamiento en las capitales sin cobrar nada. Creía que cada acto de bondad era una forma de servir a Dios a través de la profesión que Él me había dado. Durante esos años de juventud en la carretera, desarrollé una conexión especial con la Federal 15. Era mi ruta preferida. Conocía cada curva, cada gasolinera, cada pueblo a lo largo del recorrido. Parecía que esa autopista había sido trazada especialmente para mí, una arteria que conectaba mi corazón con las mayores aventuras de la vida. Era en esa misma carretera donde haría mis oraciones más fervorosas, donde presenciaría los atardeceres más hermosos y donde sentiría por primera vez que Dios tenía realmente un plan único para mi existencia. Poco sabía yo que décadas después
ese mismo asfalto sagrado se convertiría en el escenario de la mayor prueba y del mayor milagro de mi vida. Pero todavía no sabía qué prueba de fe estaba por venir. Pensé que finalmente encontraría la paz cuando conocía Remedios, pero lo que encontré fue solo una ilusión de plenitud que duraría pocos años. Ella trabajaba como despachadora en una gasolinera Pemex en Tepic, y nuestro primer encuentro ocurrió en una de esas paradas rutinarias que forman parte de la vida de cualquier chofer. Era una tarde de sábado cuando paré a cargar diésel en mi Freightliner rojo. Remedios tenía cabello negro que bailaba con el viento y una sonrisa que iluminaba todo el ambiente. Cuando me entregó el cambio, nuestros dedos se tocaron por algunos segundos más de lo necesario y sentí algo diferente. Una electricidad que no tenía nada que ver con combustible o motores. ¿Pasas por aquí seguido?, preguntó con esa voz dulce que me hizo olvidar completamente la prisa. En ese momento, todas las carreteras de México parecieron converger en esa pequeña gasolinera olvidada en las afueras de la ciudad. Ahora voy a pasar, respondí sonriendo como un adolescente enamorado. Durante 3 meses, alteré mi ruta principal para incluir esa gasolinera en los viajes. Inventaba excusas para cargar combustible ahí. Compraba cosas innecesarias solo para prolongar las conversaciones. Me reía de mis intentos torpes de conquistarla, pero noté que ella también comenzó a esperar mis visitas. Nuestro primer encuentro oficial ocurrió un domingo, cuando ella no estaba trabajando. La llevé a conocer la iglesita donde mi abuelo solía rezar, esa misma capilla donde recibí la bendición antes de comenzar en la profesión. Quería que conociera mis raíces, entendiera de dónde venía mi fe. «Eres diferente de los otros traileros», comentó mientras caminábamos por el camposanto donde mi abuelo descansaba. «Tienes algo especial, una paz que se refleja en tus ojos». En ese momento sentí que Dios había puesto a Remedios en mi camino por un motivo específico. Anduvimos de novios por 2 años antes de decidir casarnos. La ceremonia fue sencilla, en la misma capilla donde mi familia siempre asistió. Remedios usaba un vestido blanco modesto que su madre había cosido, y yo estaba más nervioso que la primera vez que manejé por la sierra. Cuando intercambiamos anillos, juré solemnemente que sería un esposo presente, incluso con la profesión que me llevaba lejos. Los primeros años de matrimonio fueron mágicos. Remedios se mudó a mi casa, una construcción humilde que heredé de mis padres, y transformó esas paredes en un hogar verdadero. Sembró flores en el jardín, puso cortinas coloridas en las ventanas y llenó los cuartos con el aroma de comida casera que me esperaba después de cada viaje. Ella aprendió a convivir con las ausencias prolongadas, pero siempre me recibía como si fuera un héroe regresando de una gran aventura. Dejaba notitas cariñosas en mi lonche, cosía botones que se soltaban de las camisas durante los viajes y rezaba todas las noches por mi protección en las carreteras. Cuando Remedios descubrió que estaba embarazada, sentí que mi vida finalmente tenía sentido completo. Recuerdo el día que me contó la noticia. Acababa de llegar de un viaje a Hermosillo, cansado y sucio de aceite. «Evaristo, necesito contarte algo importante», dijo con los ojos brillando de emoción. Al escuchar que sería padre, caí de rodillas ahí mismo en la sala, agradeciendo a Dios por esa bendición. Puse las manos en su vientre todavía plano y prometí que sería el mejor padre del mundo, que mi hijo nunca sentiría falta de nada, especialmente del amor paterno heredado de mi abuelo. Durante el embarazo, reduje significativamente los viajes largos. Quería estar presente en cada consulta médica, en cada ultrasonido, en cada momento importante de esa gestación que representaba la continuación de nuestro linaje. Remedios irradiaba felicidad, y yo me sentía el hombre más bendecido de la tierra. Teodoro nació una mañana de martes, pesando 3.200 gramos. Cuando el doctor puso a ese pequeño ser en mis brazos, lloré como nunca había llorado en la vida adulta. Era perfecto, deditos minúsculos, rostro angelical y un llantito que sonaba como música celestial en mis oídos. «Tiene tus ojos», susurró Remedios, exhausta pero radiante. Miré a esa criaturita que cargaba mi sangre y mis características,
sintiendo una responsabilidad inmensa y un amor que jamás imaginé fuera posible. En ese instante, prometí silenciosamente que sería diferente de mi padre, que había muerto cuando yo era todavía adolescente. Los primeros meses con Teodoro fueron los más felices de mi existencia. Me levantaba de madrugada para ayudar a Remedios con las tomas. Cambiaba pañales sin quejarme y pasaba horas observando esa carita durmiendo en la cuna. Cantaba las mismas canciones que mi abuelo me cantaba. Contaba historias bíblicas adaptadas para su edad. Compré un tráiler usado pero en buen estado, pensando en garantizar estabilidad financiera para mi familia creciente. Quería ofrecer una vida digna para Remedios y Teodoro, proporcionarles comodidad y seguridad. Trabajar sería mi forma de demostrar amor y dedicación. Durante ese periodo dorado, nuestra rutina familiar incluía comidas dominicales especiales, paseos en el parque municipal y sesiones de fotografía casera para documentar cada fase del crecimiento de nuestro niño. Teodoro era un chamaco tranquilo, que sonreía fácilmente y dormía toda la noche como si supiera que necesitaba colaborar con los padres trabajadores. Pero yo todavía no percibía que las semillas de la destrucción ya estaban siendo sembradas en nuestra aparente felicidad. Fue el mayor error de mi vida, pero en ese momento parecía la única solución para el dolor que comenzaba a consumirme por dentro. La presión financiera de mantener una familia joven me forzó a aceptar fletes cada vez más largos, viajes que me mantenían lejos de casa por semanas enteras. Lo que comenzó como sacrificio por el bienestar de mis seres queridos se transformó en una huida constante de la realidad doméstica. Teodoro tenía 2 años cuando comencé a percibir que algo había cambiado entre Remedios y yo. Las conversaciones cálidas por teléfono durante los viajes se fueron convirtiendo en diálogos mecánicos sobre cuentas por pagar y compromisos domésticos. Cuando llegaba a casa, ella parecía distante, como si estuviera conviviendo con un extraño que visitaba a la familia esporádicamente. «Ya no estás presente, ni cuando estás aquí», reclamó en una de nuestras primeras discusiones serias. Tenía razón, pero yo no podía admitirlo en ese momento. Mi mente estaba siempre en las próximas entregas, en los plazos apretados, en el dinero que necesitaba entrar para mantener nuestra estabilidad. Me había convertido en un proveedor ausente, exactamente el tipo de padre que juré nunca ser. Las discusiones comenzaron sutiles, pequeñas provocaciones que escalaban rápidamente a conflictos mayores. Remedios cuestionaba mis prioridades y yo defendía mi dedicación al trabajo como prueba de amor por la familia. «Si no trabajo, ¿cómo vamos a pagar las cuentas?», argumentaba con una irritación creciente que no podía controlar. Teodoro, todavía pequeño para entender las tensiones, comenzó a reaccionar al clima pesado de la casa. Lloraba más, dormía mal y siempre preguntaba cuándo iba a volver papá, incluso cuando yo estaba ahí presente físicamente. Eso me dolía profundamente, pero en lugar de cambiar mi postura, me refugiaba aún más en el trabajo. Fue en ese período turbulento, cuando dejé de frecuentar la capilla los fines de semana. Usaba el cansancio de los viajes como excusa, pero la verdad es que comencé a cuestionar si Dios realmente estaba cuidando de mi familia. Si Él quiere que sea un buen padre, pensaba con amargura, ¿por qué no me da condiciones de estar más tiempo en casa? La fe que mi abuelo sembró en mí comenzó a agrietarse como asfalto reseco por el sol. Dejé de rezar antes de los viajes. Retiré la imagen de la Virgen de Guadalupe del tablero del tráiler y guardé la cadena con la cruz en la guantera. No era un rechazo consciente de la religiosidad, sino un alejamiento gradual de aquello que siempre me dio fuerza. Remedios intentó convencerme de participar en un retiro espiritual para parejas en la iglesia del pueblo. «Necesitamos buscar ayuda, Evaristo. No podemos continuar así», imploró con lágrimas en los ojos. Pero yo estaba endurecido, convencido de que problemas prácticos exigían soluciones prácticas, no oraciones y rituales religiosos. Comencé a frecuentar las cantinas de las gasolineras durante las paradas, buscando en la bebida un alivio temporal para la culpa que cargaba. Otros choferes compartían historias similares, matrimonios destrozados por la vida en la carretera, hijos que crecían sin conocer a los padres,
soledad que corroía el alma lentamente. La vida del trailero es así mero, filosofaba don Pánfilo, un veterano que conocí en una gasolinera en Culiacán. O aceptas que vas a perder la familia, o abandonas la profesión y te vuelves un muerto de hambre. No hay término medio. Sus palabras pesimistas resonaban en mis oídos como una profecía sombría. Poco a poco, fui desarrollando una personalidad diferente para cada ambiente. En casa, intentaba ser el esposo y padre dedicado, pero estaba siempre tenso e irritado. En la carretera me transformaba en un hombre libre de responsabilidades familiares, que bebía de más y hacía amistades superficiales con personas que compartían la misma fuga. El punto de ruptura ocurrió una noche cuando llegué a casa después de un viaje particularmente difícil. Teodoro, ahora con 3 años, corrió a abrazarme como siempre hacía, pero tropezó y tiró mi cerveza al piso. La rabia que explotó dentro de mí fue desproporcional y aterradora. «Maldito chamaco, no puedes estarte quieto ni 5 minutos», grité con una furia que no reconocía en mí mismo. Teodoro comenzó a llorar, asustado con la reacción violenta del padre. Remedios lo cargó, mirándome con una mezcla de miedo y decepción que me cortó como una navaja. Esa noche salí de casa y manejé sin destino por las calles vacías del pueblo. Paré en una iglesita que permanecía abierta durante la madrugada y entré más por desesperación que por fe. Me senté en la última banca, mirando el Cristo crucificado, y sentí una rabia inmensa hacia ese Dios que parecía haber abandonado a mi familia. «¿Por qué está haciendo esto conmigo?», susurré con los puños cerrados. Siempre fui un hombre de fe. Siempre ayudé a los demás. ¿Por qué ahora todo se está derrumbando? No hubo respuesta, solo el silencio ensordecedor de la madrugada y el peso aplastante de mi propia culpa. Volví a casa al amanecer encontrando a Remedios despierta en la cocina, tomando café sola. «Necesito un tiempo para pensar», dijo sin mirar a mis ojos. «Tal vez sea mejor que te quedes en la carretera por algunas semanas». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago, pero parte de mí sintió alivio por no tener que enfrentar la realidad doméstica. Fueron esas decisiones aparentemente pequeñas las que me llevaron al abismo. Elegí la huida en lugar del enfrentamiento, el orgullo en lugar de la humildad, la amargura en lugar del perdón. Estaba construyendo con mis propias manos la tragedia que se aproximaba, pero mi arrogancia no me permitía ver el precipicio adelante. Ahora veo que las señales estaban ahí desde el principio, pero yo elegí ignorarlas. Dios no me había abandonado. Yo fui quien lo abandonó primero, exactamente como mi abuelo me había advertido que podría suceder. Pero en esa época, yo creía que podía resolver todo solo, que no necesitaba ayuda divina para arreglar mi vida. Qué equivocado estaba sobre todo. La separación ocurrió una mañana de jueves que comenzó como cualquier otra, pero terminaría cambiando completamente el curso de mi existencia. Acababa de regresar de un viaje a Guadalajara, transportando azúcar para un ingenio en el interior de Sinaloa, cuando encontré a Remedios organizando su ropa en una maleta azul que no reconocí. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, aunque en el fondo del alma ya sabía la respuesta. Ella dejó de doblar las prendas, respiró profundo y se volteó para encararme con una determinación que nunca había visto en esos ojos cafés que un día me conquistaron. «Evaristo, esto no puede continuar así. Teodoro está creciendo en una casa donde los padres solo pelean, donde el padre siempre está ausente o irritado. No puedo seguir exponiendo a mi hijo a este ambiente tóxico». Las palabras salieron firmes, pero percibí que estaba luchando contra sus propias lágrimas. Intenté argumentar. Prometí cambios que ambos sabíamos que no podría cumplir. «Remedios, podemos platicar, buscar ayuda, hacer terapia de pareja. No tiene que ser así». Pero mi voz sonaba desesperada y vacía, como un eco perdido en una cueva profunda. «Ya intentamos platicar varias veces, Evaristo. Siempre prometes que vas a cambiar, pero en el próximo viaje regresas igual, distante, irritado, bebiendo de más. No puedo seguir criando a Teodoro en una casa donde le tiene miedo a su propio padre.
Esas palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Teodoro apareció en la puerta del cuarto, abrazando su osito de peluche café, mirando la escena con esos ojos grandes y confundidos de un niño que siente que algo terrible está sucediendo, pero no puede comprender exactamente qué. ¿Papá, mamá va a hacer un viaje?, preguntó con la inocencia devastadora de los pequeños. Me arrodillé frente a él, tratando de encontrar palabras que pudieran explicar lo inexplicable. Hijo, mamá va a quedarse en casa de la abuela por un tiempo, y tú vas con ella, pero papá siempre te va a querer, no importa dónde estés. Mi voz falló en la última frase, y Teodoro percibió que estaba llorando. ¿Puedo llevar mi trailerito?, preguntó refiriéndose al juguete que le había comprado en un viaje anterior. Era una miniatura exacta de mi vehículo, pintada del mismo color azul, con las mismas calcomanías y detalles. Teodoro dormía abrazado a ese juguete todas las noches, diciendo que así estaba cerquita de papá, incluso cuando yo estaba viajando. Claro que puedes, mi campeón, y siempre que lo veas, recuerda que papá está pensando en ti. ¿Sale? Abracé a mi hijo con toda la fuerza que todavía quedaba en mi alma destrozada, respirando el olor del shampoo infantil que Remedios siempre usaba para lavar sus cabellos rizados. Remedios terminó de arreglar las maletas mientras yo permanecía ahí paralizado, viendo a mi familia deshacerse frente a mis ojos. Había llamado a su madre, que vivía en Ciudad Obregón, y ya había quedado de quedarse allá por tiempo indefinido. Necesito pensar en lo que es mejor para Teodoro, repetía como un mantra. Cuando llegó la hora de la despedida, cargué el equipaje hasta el carro que Remedios había pedido prestado de una amiga. Teodoro saludó por la ventana trasera, haciendo muecas para hacerme reír, sin entender que ese podría ser nuestro último momento juntos por mucho tiempo. Me quedé parado en la banqueta, saludando de vuelta hasta que el vehículo desapareció en la curva de la calle. Volví a entrar a la casa, que de repente se había convertido en un mausoleo silencioso. Los juguetes regados por la sala, la taza de café todavía tibia en el fregadero, el olor del perfume de Remedios impregnado en las almohadas. Todo conspiraba para hacer ese ambiente insoportable. En los primeros días intenté establecer una rutina de llamadas. Telefoneaba todas las noches para hablar con Teodoro, pero las conversaciones eran forzadas y dolorosas. Él contaba sobre los juegos en casa de la abuela, sobre los nuevos amiguitos que había hecho en el vecindario, sobre cómo se estaba adaptando a la nueva escuela. Cada relato era una puñalada en mi corazón. ¿Cuándo va a venir papá a visitarme?, preguntaba Teodoro siempre al final de las llamadas. Yo prometía que sería pronto, pero la verdad es que no sabía cómo enfrentar esa situación. La distancia entre nuestro pueblo y Ciudad Obregón parecía infranqueable, no solo geográficamente, sino emocionalmente. Remedios fue cordial las primeras semanas, actualizándome sobre la rutina del niño y enviando fotografías por mensaje, pero percibí que se estaba cerrando gradualmente, construyendo una nueva vida donde yo no tenía lugar. Cuando sugerí una visita siempre inventaba excusas. Teodoro se estaba adaptando. No era buen momento. Necesitaba más tiempo. Me hundí aún más profundo en el alcohol y el trabajo. Aceptaba cualquier flete, por más distante o peligroso que fuera. Quería estar lejos de esa casa vacía, lejos de los recuerdos que me atormentaban, lejos de la realidad que había creado con mis propias decisiones destructivas. Pasaron semanas, después meses. Las llamadas se hicieron más espaciadas, las respuestas de Remedios más secas, las conversaciones con Teodoro más breves. Comenzó a llamarme tío Evaristo en una de las llamadas, y cuando pregunté por qué, Remedios explicó que le había dicho que yo era un amigo especial de la familia, ya no su padre. Creí que era mejor así, justificó con una frialdad que me heló la sangre. Se está adaptando bien, haciendo terapia, construyendo una nueva rutina. No quiero confundir más su cabecita. En ese momento, sentí que estaba perdiendo a mi hijo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La gota que derramó el vaso fue cuando intenté hacer una visita sorpresa. Manejé hasta Ciudad Obregón un sábado, llevando regalos y esperanzas de reconquista. Cuando toqué el timbre de la casa de la suegra, quien abrió fue un hombre que no conocía.
Remedios no está, dijo educadamente. Salió con Teodoro al parque. Descubrí más tarde, a través de una vecina chismosa, que Remedios había comenzado una relación con un contador local. «Es muy bueno con el niño», comentó la mujer, sin percibir que estaba despedazando aún más mi corazón ya hecho trizas. Volví a casa esa noche, manejando como un autómata, entumecido por el dolor y la rabia. Paré en una gasolinera en la Federal 15, compré una botella de mezcal y bebí hasta perder la conciencia ahí mismo en el estacionamiento. Desperté la mañana siguiente con la cabeza palpitando y una certeza amarga. Había perdido a mi familia para siempre. Fue en ese momento cuando tomé la decisión más cobarde de mi vida. Dejé de llamar, dejé de intentar contacto, dejé de luchar por mi hijo. Me convencí de que sería mejor para Teodoro crecer sin la influencia de un padre fracasado y alcohólico, que sería más feliz con un padrastro presente que conmigo. Pero en el fondo, yo sabía que solo estaba huyendo del dolor. Estaba eligiendo el camino más fácil, el abandono completo, en lugar de enfrentar mis errores y luchar por la reconquista. Era más simple desaparecer que asumir la responsabilidad por los destrozos que había causado. Así comenzaron los 15 años más sombríos de mi existencia. 15 años pasaron como una pesadilla interminable, donde cada kilómetro recorrido en las carreteras mexicanas era un intento desesperado de escapar de la culpa que me carcomía por dentro. Transformé mi cabina en un búnker móvil, aislándome del mundo exterior y de cualquier posibilidad de conexión humana genuina. La soledad se había convertido en mi compañera más fiel y cruel. Cambié varias veces de ciudad, siempre huyendo de los recuerdos que me perseguían. Viví en cuartos de renta baratos, hoteles decadentes, e incluso dormí en el propio tráiler por periodos prolongados. No podía establecer raíces en ningún lugar, como si fuera un fantasma vagando por las autopistas sin destino fijo. La bebida se volvió mi refugio diario. Comenzaba con una cerveza en el almuerzo, solo para relajarme, y terminaba borracho todas las madrugadas, tratando de borrar los recuerdos que insistían en atormentarme. Siempre cargaba una botella de mezcal escondida en el compartimento secreto del tráiler, bebiendo pequeños tragos durante los viajes para mantener el entumecimiento constante. Mi reputación profesional se desplomó drásticamente. Llegaba tarde a las entregas, discutía con clientes y colegas por motivos banales, y en algunas ocasiones fui cachado manejando alcoholizado. Perdí contratos importantes, rompí acuerdos antiguos y quemé puentes que habían tardado décadas en construirse. El varo de la fe se había convertido en solo Evaristo el borracho. Desarrollé una personalidad amarga y sarcástica que alejaba cualquier intento de acercamiento. Cuando otros choferes trataban de platicar en las gasolineras, yo respondía con groserías o simplemente los ignoraba. Rechazaba invitaciones para convivencias, evitaba eventos sociales y me aislaba cada vez más en una burbuja de autocompasión. Las fechas conmemorativas eran sesiones de tortura especiales. En el cumpleaños de Teodoro me emborrachaba hasta desmayarme, imaginando cómo estaría creciendo, qué tipo de joven se habría convertido si todavía recordaba al padre que lo abandonó. En el Día del Padre, evitaba salir de casa, encerrado en el cuarto oscuro, consumido por una tristeza que parecía no tener fin. Intenté algunas relaciones superficiales a lo largo de esos años, siempre con mujeres que frecuentaban las mismas cantinas decadentes que yo. Eran conexiones vacías, basadas solo en la necesidad mutua de no dormir solos. Ninguna duraba más que algunas semanas, pues yo siempre saboteaba cualquier posibilidad de involucramiento emocional verdadero. «Eres un hombre lastimado», dijo Esperanza, una de las pocas que intentó ayudarme. Era mesera en una fonda de Los Mochis y había percibido mi patrón autodestructivo. «Hay algo comiéndote por dentro, Evaristo. Necesitas buscar ayuda». Pero yo reí sarcásticamente y pedí otro trago, rechazando cualquier sugerencia de cambio. Físicamente, mi cuerpo comenzó a mostrar las señales del abuso. Subí de peso, principalmente en la panza. Mis ojos quedaron permanentemente rojos e hinchados y desarrollé una tos persistente que empeoraba con el cigarro que comencé a fumar compulsivamente.
Mi piel adquirió un color amarillento y mis manos temblaban constantemente. El mantenimiento del tráiler también fue descuidado. El vehículo que antes era mi orgullo se volvió una chatarra ambulante con piezas quebradas, pintura descascarada e interior sucio y maloliente. No hacía revisiones regulares. Manejaba con llantas lisas y frenos gastados, poniendo en riesgo no solo mi vida, sino la de otros conductores. Hubo momentos en que pensé seriamente en acabar con todo. Una madrugada particularmente sombría, paré el tráiler en un puente alto sobre un río caudaloso y me quedé ahí parado por horas contemplando el abismo. Sería tan fácil, pensaba, acabar con este dolor de una vez por todas, pero algo siempre me jalaba de vuelta. Tal vez el último resquicio de instinto de supervivencia. Perdí contacto completamente con los amigos antiguos. Evitaba pasar por mi pueblo natal, con miedo de encontrar conocidos que me vieran en ese estado deplorable. Cuando ocasionalmente me topaba con algún colega de los tiempos dorados, inventaba excusas para acortar la plática, avergonzado de mi decadencia. Mi situación financiera también se deterioró progresivamente. Gastaba casi todo en bebida, juegos de azar y prostitución. Viví siempre al límite, pidiendo préstamos con agiotistas, atrasando pagos y acumulando deudas que parecían imposibles de saldar. El tráiler fue embargado 2 veces y solo conseguí recuperarlo a través de negociaciones humillantes. Desarrollé una rutina autodestructiva que se repetía cíclicamente. Despertaba con cruda, tomaba un trago para curar el dolor de cabeza, manejaba medio borracho hasta el próximo destino, bebía durante las paradas, llegaba al lugar de entrega alterado, discutía con alguien por tonterías y terminaba el día bebiendo solo hasta perder el conocimiento. Era un círculo vicioso que me arrastraba cada vez más hacia abajo. Los días festivos religiosos eran especialmente dolorosos. En Navidad, mientras otras familias se reunían para celebrar, yo me quedaba solo en alguna cantina de carretera, observando las luces coloridas de las decoraciones y recordando las Navidades mágicas que vivimos cuando Teodoro era pequeño. En Semana Santa, evitaba pasar cerca de iglesias con miedo de escuchar las campanas que un día me traían paz. Hubo una época en que intenté reconectarme con la fe en un intento desesperado de encontrar alivio para el sufrimiento. Entré a una iglesia en Hermosillo, borracho y desesperado, y comencé a llorar descontroladamente en medio de la misa. El padre se acercó después, ofreciendo ayuda, pero yo salí corriendo, demasiado avergonzado para aceptar cualquier tipo de asistencia espiritual. Mi apariencia física se había deteriorado tanto que a veces no me reconocía en el espejo. Cabello gris despeinado, barba sin rasurar, ropa sucia y arrugada, mirada vacía y sin brillo. Me había vuelto un indigente motorizado, un fantasma de la persona que un día fui. Clientes se quejaban de mi aspecto y algunos llegaron a cancelar contratos por mi apariencia descuidada. Durante todos esos años de autodestrucción, Teodoro creció lejos de mí, construyendo su propia vida, formando su personalidad, enfrentando desafíos y celebrando conquistas de las cuales no participé. Se convirtió en un extraño, un joven que jamás conocería, hijo solo en la sangre, pero no en la convivencia, ni en el corazón. Rechazaba cualquier ayuda espiritual que cruzara mi camino, como si fuera alérgico a cualquier mención de Dios o redención. Cuando alguien intentaba evangelizarme u ofrecer palabras de consuelo religioso, yo reaccionaba con agresividad, como si estuviera defendiendo mi miseria de invasores indeseados. Pero lo que yo no sabía era que, incluso en los momentos más oscuros, algo superior todavía cuidaba de mí, protegiéndome de accidentes fatales, impidiéndome tomar decisiones irreversibles, preparando el terreno para el milagro que estaba por venir. Yo creía que estaba completamente solo, pero la providencia ya estaba tejiendo los hilos de mi redención. Cada noche de insomnio me acercaba más a la oración, aunque no lo percibiera. Las primeras señales comenzaron de forma casi imperceptible, como susurros divinos que mi alma, embrutecida por el dolor, todavía no conseguía interpretar completamente. Fue a finales de marzo cuando noté que ciertas coincidencias estaban sucediendo con frecuencia sospechosa,
Durante mis viajes por la Federal 15, siempre en el mismo tramo entre Mazatlán y Hermosillo, todo comenzó una tarde lluviosa, cuando mi radio, habitualmente sintonizado en una estación de noticias, cambió solo a una emisora cristiana. Creí que era defecto técnico e intenté regresar a la programación anterior, pero el aparato insistía en volver a la misma estación religiosa. La canción que sonaba era Dios está aquí, cantada por un coro infantil que me recordaba la voz angelical de Teodoro cuando era pequeño. Apagué el radio con irritación, pero una sensación extraña permaneció conmigo durante todo ese viaje. Era como si alguien invisible estuviera tratando de mandarme un recado a través de esas ondas radiofónicas. Sacudí la cabeza, atribuyendo todo al exceso de alcohol que había consumido la noche anterior. La semana siguiente, el fenómeno se repitió, pero esta vez fue acompañado de otros eventos inexplicables. Paré para cargar gasolina en una Pemex en Guasave, cuando un niño de aproximadamente 8 años se acercó al tráiler. Tenía cabello rizado como Teodoro y sostenía un carrito de juguete idéntico al que le había dado a mi hijo años atrás. «Señor, su tráiler es igual al de mi papá», dijo el chiquillo con una sonrisa inocente. «Él también maneja por la carretera, pero no viene a visitarme hace mucho tiempo». Esas palabras atravesaron mi pecho como una lanza afilada. Cuando pregunté dónde estaban sus padres, una mujer apareció y se lo llevó rápidamente, murmurando disculpas. Me quedé ahí parado, observando a madre e hijo alejarse, cuando percibí que el niño había olvidado el carrito junto a mi llanta. Agarré el juguete y corrí tras ellos, pero cuando llegué al área de la gasolinera donde los había visto, no encontré a nadie. Pregunté a los despachadores, pero ninguno recordaba haber visto a la pareja. Guardé el carrito en el tablero del tráiler, al lado de donde solía estar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Durante el resto de ese viaje no pude dejar de mirar ese juguete, sintiendo una conexión misteriosa que no podía explicar racionalmente. Era como si Teodoro estuviera tratando de comunicarse conmigo a través de ese objeto. Los sueños también comenzaron a volverse más intensos y vívidos durante ese período. Todas las noches soñaba con Teodoro todavía niño, jugando en el patio de nuestra antigua casa, llamándome con esa voz dulce que guardaba en la memoria. En los sueños siempre preguntaba, «Papá, ¿cuándo vas a venir por mí?» Me despertaba con el corazón acelerado, bañado en sudor frío. Una noche particularmente marcante, tuve un sueño diferente. Teodoro aparecía como un joven adulto, alto y fuerte, trabajando en un taller mecánico. Usaba un overol azul y tenía las mismas manos hábiles que heredó de mí. En el sueño, me miraba directamente y decía, «Papá, estoy aquí en la carretera esperando que me encuentres». Desperté con la certeza absoluta de que no era solo un sueño común. Durante un viaje a Culiacán, paré para descansar en un entronque de la autopista cuando un perro callejero se acercó a la cabina. Era un animal flaco, con pelaje café y blanco, que me observaba con ojos inteligentes y tristes. Le ofrecí una torta que había sobrado, y comió agradecido, sin alejarse de mi proximidad. El perro me acompañó durante toda la parada, como si fuera un viejo conocido. Cuando llegó la hora de partir, se posicionó frente al tráiler, mirándome fijamente a través del parabrisas. Por un momento tuve la impresión bizarra de que ese animal estaba tratando de transmitirme algún mensaje importante. Intenté rodearlo para seguir el viaje, pero el perro no se movía del frente. Toqué el claxon suavemente e hice señas. Hasta bajé del vehículo para tratar de alejarlo, pero permanecía inmóvil, encarándome con esos ojos penetrantes. Finalmente, después de casi una hora en ese impasse, se alejó lentamente, pero continuó observándome hasta que desaparecí en la curva. Los señalamientos de tránsito también comenzaron a llamar mi atención de forma inusitada. Una mañana de viernes, noté que todos los letreros indicativos que leía parecían formar mensajes subliminales. Próxima salida, retorno, precaución niños, velocidad controlada. Era como si la propia carretera estuviera tratando de orientarme hacia algún destino específico. En otra gasolinera, esta vez en Navojoa, conocí a un despachador llamado Silverio,
que tenía una historia peculiar para contar. Ayer pasó aquí un muchacho preguntando sobre un trailero llamado Evaristo, dijo mientras limpiaba el parabrisas. Dijo que estaba buscando a su padre. Tenía sus ojos, ¿sabe? Dejó este papel aquí por si usted aparecía. Con las manos temblando, tomé el pedazo de papel arrugado. Estaba escrito solo: Teodoro, gasolinera Calumet 847, todos los jueves a las 3 de la tarde. Mi corazón casi dejó de latir. Pregunté 1000 detalles a Silverio, pero solo conseguía recordar que el muchacho era alto, moreno, tenía cerca de 20 años y manejaba una motocicleta roja. Esa misma tarde, manejé hasta la gasolinera indicada en el papel, llegando precisamente a las 3 de la tarde de un jueves. Esperé durante 3 horas, observando cada persona que llegaba, analizando cada rostro joven que aparecía, pero Teodoro no apareció. Volví el jueves siguiente y el otro, siempre con el mismo resultado frustrante. Comencé a cuestionar mi sanidad mental. ¿Sería posible que todos esos eventos fueran solo alucinaciones causadas por el alcoholismo crónico? ¿O sería mi mente desesperada creando conexiones imaginarias para justificar una búsqueda imposible? Pero las señales continuaban apareciendo, cada vez más frecuentes y específicas. En una parada en Ciudad Obregón, encontré a un hombre anciano sentado solo en una mesa del restaurante. Se acercó y sin ninguna presentación dijo: «Su hijo lo está buscando, trailero. Trabaja con las manos como el padre y tiene el corazón lleno de perdón». Cuando pregunté cómo sabía eso, el viejo solo sonrió y se alejó, desapareciendo entre los tráileres estacionados. El radio continuaba cambiando de estación solo, siempre a programas religiosos que hablaban sobre reconciliación familiar, perdón y segundas oportunidades. Las canciones que tocaban eran exactamente las que yo solía cantarle a Teodoro cuando era bebé. Melodías que creía haber olvidado completamente, pero que volvían a mi memoria con claridad cristalina. En una de esas ocasiones, la canción que sonó fue Padre Nuestro, en voz infantil que me recordaba tanto a mi niño. Comencé a llorar incontrolablemente ahí mismo, manejando por la carretera, sintiendo que algo poderoso e invisible estaba trabajando para reunirnos. Por primera vez en 15 años, me permití creer que tal vez no fuera demasiado tarde. Paré el tráiler en el acotamiento y por primera vez desde la separación hice una oración sincera. Dios, si de verdad está mandando estas señales, dame fuerza para encontrar a mi hijo. Dame valor para pedir perdón y sabiduría para ser el padre que él merece. Las palabras salieron quebradas, mezcladas con sollozos, pero cargadas de una fe renaciente. Cuando retomé el viaje, sentí que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Las señales no eran coincidencias, eran pistas de un plan divino que se estaba desenvolviendo frente a mí. Teodoro estaba en algún lugar de esa carretera, y yo finalmente tenía un propósito mayor que simplemente huir del dolor. A partir de ese momento, cada viaje se convirtió en una misión de búsqueda. La transformación de mi propósito fue radical e inmediata. Lo que antes eran viajes sin sentido, hechos solo para huir de la realidad, ahora se habían convertido en misiones de reconexión con mi hijo perdido. Cada parada en las gasolineras de la Federal 15 se volvió una oportunidad de investigación. Cada plática casual, una posible pista que me llevaría hasta Teodoro. Comencé a alterar mi rutina profesional estratégicamente. Empecé a aceptar solo fletes que me mantuvieran en esa región específica de la autopista, especialmente en el tramo entre Mazatlán y Hermosillo, donde las señales se habían manifestado con mayor intensidad. Clientes antiguos extrañaron mi súbita selectividad, pero yo estaba determinado a no desperdiciar ninguna oportunidad de encuentro. Desarrollé un método sistemático de búsqueda, cargar siempre fotografías antiguas de Teodoro en la cartera, aunque sabiendo que ahora sería un hombre completamente diferente. Preguntaba discretamente a despachadores, meseras, mecánicos y otros traileros si conocían algún joven que encajara en la descripción que hacía. Moreno, alto, probablemente trabajando con las manos, tal vez en el área automotriz. Mi primera pista concreta vino de una mesera llamada Azucena,
que trabajaba en un restaurante de carretera en Los Mochis. «Hay un muchacho que viene aquí a veces», dijo mientras servía mi café. «Trabaja en un taller mecánico aquí cerca. Tiene un tatuaje en el brazo derecho, un tráiler pequeño, ¿sabe? Se me hizo raro porque no es común ver eso en chavos de su edad». El corazón se me aceleró cuando escuché sobre el tatuaje. Me acordé inmediatamente del carrito de juguete que Teodoro adoraba cuando era niño. Esa miniatura de mi tráiler que se llevó cuando se fue con Remedios. La posibilidad de que hubiera transformado ese recuerdo en un tatuaje me emocionó profundamente. Localicé el taller que Azucena había mencionado, una pequeña empresa familiar especializada en mantenimiento de vehículos pesados. Llegué ahí una mañana de lunes, fingiendo necesitar un servicio en el motor, cuando en verdad estaba desesperado por encontrar a ese joven tatuado que podría ser mi hijo. El propietario, don Silverio, fue muy receptivo y me presentó a los empleados. Había 3 mecánicos jóvenes trabajando, pero ninguno correspondía exactamente a la descripción que buscaba. Cuando pregunté sobre otros colaboradores, mencionó que había un muchacho que trabajaba medio tiempo, pero que estaba viajando hacía algunas semanas. «Teodoro es su nombre», dijo don Silverio casualmente, y casi me desmayo ahí mismo. Chamaco trabajador, muy dedicado, anda haciendo chambitas en otras ciudades, ayudando a parientes. Debe regresar la semana que viene. Conseguí mantener la compostura externamente, pero internamente estaba explotando de ansiedad y esperanza. Inventé una excusa para dejar el tráiler en el taller por algunos días, alegando problemas complejos que necesitarían tiempo para resolver. En verdad, quería estar ahí cuando Teodoro regresara. Me quedé hospedado en un hotel barato de la ciudad, contando los minutos, imaginando cómo sería nuestro reencuentro después de tantos años de separación. Durante la espera, platiqué extensamente con don Silverio sobre su empleado especial. «Teodoro llegó aquí hace unos 2 años», contó el hombre. «Dijo que estaba buscando trabajo y una nueva vida. Nunca habló mucho sobre la familia, pero percibí que cargaba algún resentimiento. Es un muchacho bueno, honesto, pero tiene esa tristeza en la mirada de quien perdió algo importante». Cada detalle compartido por don Silverio aumentaba mi convicción de que estaba en el camino correcto. La edad coincidía perfectamente. Teodoro tendría cerca de 18 años ahora. La descripción física correspondía a lo que imaginaba que mi hijo se convertiría, y principalmente, la presencia de ese tatuaje del tráiler no podía ser mera coincidencia. Pero cuando pasó la semana y Teodoro no apareció, comencé a desesperarme. Don Silverio dijo que había intentado contacto telefónico, pero el muchacho no regresaba las llamadas. «A veces se queda ausente por periodos más largos», explicó. «Dice que tiene familia regada por el país y le gusta visitarlos». Decidí expandir mi búsqueda a otras ciudades de la región. Investigué todos los talleres mecánicos, gasolineras y empresas de transporte en un radio de 200 kilómetros, siempre preguntando sobre Teodoro, siempre mostrando sus fotos antiguas, siempre alimentando la esperanza de que alguien tuviera información actualizada. En Guasave conocí a un trailero veterano llamado Panfilo, que dijo haber visto a un joven correspondiente a la descripción trabajando temporalmente en una gasolinera. «Se quedó ahí por unos 2 meses», recordó Panfilo, muy educado, siempre dispuesto a ayudar. Dijo que estaba ahorrando dinero para comprar una moto y viajar buscando a alguien de la familia. Esa información me dejó aún más esperanzado. Si Teodoro estaba buscando a alguien de la familia, existía una buena posibilidad de que fuera a mí. Tal vez él también estuviera sintiendo las mismas señales místicas, la misma necesidad inexplicable de reconexión que había despertado en mí recientemente. Visité la gasolinera indicada por Pánfilo, pero el joven ya había partido hacía algunas semanas. El gerente confirmó que se trataba de un muchacho llamado Teodoro, muy trabajador y responsable, que siempre hablaba sobre su sueño de encontrar al padre que no veía desde niño. «Guardaba una foto vieja en la cartera», dijo el hombre, «la foto de un trailero». Mi corazón se apretó al imaginar a mi hijo cargando mi fotografía por todos esos años, guardando el recuerdo del padre que lo abandonó como un tesoro precioso. La culpa y el remordimiento
Me consumieron momentáneamente, pero pronto fueron sustituidos por una determinación renovada de encontrarlo y pedir perdón. Comencé a dejar recados en las gasolineras donde Teodoro había trabajado, pidiendo que avisaran si regresaba. Dejé también mi número de teléfono y un mensaje simple: Teodoro, tu padre Evaristo te está buscando. Perdóname, te amo. Era una declaración vulnerable, pero necesaria. La red de información que establecí a lo largo de la autopista comenzó a rendir frutos. Despachadores, meseras, traileros y comerciantes locales pasaron a conocerme como el padre que busca al hijo. Muchos se sensibilizaron con mi historia y prometieron ayudar en lo que fuera necesario. Una tarde recibí una llamada de don Silverio diciendo que Teodoro había telefoneado al taller. Está trabajando en una gasolinera en Navojoa, informó. Dice que regresa para acá a fin de mes, pero puedo pasarle su contacto si quiere. Mi primer impulso fue aceptar inmediatamente, pero algo me hizo dudar. Me di cuenta de que una llamada telefónica podría asustar a Teodoro o crear una situación incómoda. 15 años de abandono no se resuelven en una conversación telefónica. Necesitaba verlo personalmente, mirar a sus ojos, demostrar con mi presencia física que estaba genuinamente arrepentido y dispuesto a reconstruir nuestra relación. Decidí ir hasta Navojoa personalmente, pero con cuidado y estrategia. No quería llegar como un huracán en su vida, sino como una oportunidad de reconciliación que él podría aceptar o rechazar según su voluntad. Después de todo, después de tantos años de ausencia, yo no tenía derecho de exigir nada. Me preparé emocionalmente para todas las posibilidades. Teodoro podría recibirme con coraje, con indiferencia, o hasta negar que yo fuera su padre. Podría estar feliz con su vida actual y no querer complicaciones del pasado, o podría, como yo esperaba secretamente, estar esperando por ese momento tanto como yo. Durante el viaje a Navojoa, recé como no hacía desde hacía décadas. Pedí a Dios valor para enfrentar las consecuencias de mis errores, sabiduría para elegir las palabras correctas y, principalmente, que Teodoro tuviera un corazón abierto para el perdón. Sabía que sería la prueba definitiva de mi transformación espiritual. Estaba finalmente listo para el momento que cambiaría mi vida para siempre. El período que antecedió mi ida a Navojoa fue marcado por una transformación interior que no experimentaba desde la juventud. Por primera vez en 15 años, volví a sentir la presencia divina actuando en mi vida, guiando mis pasos y preparando mi corazón para lo que estaba por venir. Era como si mi alma estuviera siendo pulida para recibir la mayor bendición de mi existencia. Dejé de beber completamente. No fue una decisión consciente, sino un cambio natural que sucedió cuando percibí que el alcohol estaba nublando mi percepción espiritual. Necesitaba tener la mente clara y el corazón puro para ese encuentro sagrado con mi hijo. Tiré todas las botellas que cargaba en el tráiler e hice una promesa silenciosa de nunca más tocar una gota. Comencé a frecuentar una pequeña iglesia en Los Mochis, donde estaba temporalmente hospedado. Era una congregación humilde, con pocos fieles, pero el padre Melquíades me recibió con brazos abiertos cuando confesé mi historia. «Hermano Evaristo», dijo con esa voz serena, «Dios conoce la misericordia divina. Él nunca se rinde con sus hijos, incluso cuando ellos se pierden en las carreteras de la vida». Durante las oraciones matutinas, sentía una paz creciente invadiendo mi alma. Era como si cada día de preparación espiritual me acercara más a la persona que debería ser para merecer el perdón de mi hijo. El padre Melquíades me enseñó que el arrepentimiento verdadero no es solo sentir remordimiento, sino permitir que Dios transforme completamente nuestro corazón. Empecé a leer la Biblia diariamente, especialmente los pasajes sobre perdón y reconciliación familiar. La parábola del hijo pródigo ganó un significado completamente nuevo. Me veía tanto en el padre que espera como en el hijo que necesita volver a casa. También era el padre que abandonó a su propio hijo, creando un ciclo de dolor que necesitaba ser roto. Busqué la tumba de mi abuelo don Crisanto en un pequeño pueblo cercano y pasé una tarde entera platicando con él. «Abuelo, usted siempre dijo que todo hijo perdido puede ser encontrado.
Ahora entiendo que no era solo Teodoro quien estaba perdido. Yo también me perdí cuando lo abandoné, pero el Señor me está ayudando a encontrar el camino de vuelta. En esa visita al Camposanto, sentí la presencia espiritual de mi abuelo más fuerte que nunca. Era como si estuviera ahí aprobando mi jornada de redención, bendiciendo mis esfuerzos para reconquistar a mi hijo. Dejé algunas flores silvestres en la tumba y una oración de gratitud por todas las enseñanzas que había sembrado en mí. Comencé a cuidar mejor mi apariencia física, no por vanidad, sino por respeto al momento sagrado que se aproximaba. Me corté el cabello, me rasuré, compré ropa nueva y limpia. Quería que Teodoro me viera como un hombre renovado, no como el despojo humano en que me había convertido durante los años de autodestrucción. El tráiler también pasó por una transformación completa. Mandé hacer una revisión general, pinté la carrocería, cambié las llantas y limpié meticulosamente todo el interior. Puse una nueva imagen de la Virgen de Guadalupe en el tablero, al lado del carrito de juguete que el niño había dejado en la gasolinera. Era mi forma de honrar ese encuentro que cambiaría nuestras vidas. Durante las sesiones de oración con el padre Melquiades, aprendí a entregar completamente mi ansiedad en las manos de Dios. Hermano Evaristo, me aconsejaba, no puedes controlar la reacción de tu hijo, pero puedes controlar la sinceridad de tu arrepentimiento. Confía en que el Señor preparó su corazón, así como preparó el tuyo. Practiqué mentalmente varias veces lo que diría en el primer encuentro. Ensayé pedidos de perdón, explicaciones sobre mi ausencia, declaraciones de amor paterno, pero siempre llegaba a la conclusión de que ninguna palabra sería suficiente para expresar la profundidad de mi arrepentimiento. Tendría que confiar en el lenguaje del corazón, en la sinceridad de la mirada, en la verdad de las lágrimas. Ayuné por 3 días antes de partir para Navojoa, purificando mi cuerpo y mi alma para ese momento trascendental. Durante el ayuno sentí una claridad mental y una conexión espiritual que no experimentaba desde la juventud. Era como si estuviera siendo preparado para recibir una revelación divina a través del encuentro con mi hijo. Escribí una carta para Teodoro, aunque sabiendo que tal vez nunca la entregaría. En ella derramé todo mi corazón, contando sobre los años de sufrimiento, sobre cómo nunca dejé de amarlo, sobre las señales que me llevaron hasta él. Terminé la carta con una oración. Mi hijo, si Dios permite que nos encontremos, que sepas que siempre fuiste la parte más preciosa de mi corazón. La comunidad de la iglesia se movilizó para orar por mi jornada. Durante el culto del jueves, el padre Melquíades pidió una oración especial por la reconciliación de nuestra familia. Sentí el poder de la oración colectiva envolviendo mi propósito, fortaleciendo mi fe y preparando el camino para el milagro que estaba por suceder. Visité también la antigua casa donde Teodoro había nacido, ahora ocupada por otra familia. Me quedé afuera, recordando los momentos felices que vivimos ahí, sus primeros pasos en el patio, las canciones de cuna que le cantaba en el cuarto pequeño. Pedí perdón silenciosamente por haber permitido que esa felicidad se deshiciera. Compré un presente simbólico para llevar, una cadena de oro con un dije de San Cristóbal Magallanes, igual a la que mi abuela me había dado en la juventud. No como un intento de comprar el perdón, sino como un símbolo de la protección divina que deseaba para mi hijo. Mandé grabar en el reverso, para Teodoro con amor eterno de papá. En las últimas noches antes del viaje, tuve sueños proféticos donde veía a Teodoro recibiéndome con brazos abiertos, donde nuestra reconciliación se transformaba en una bendición para otras familias destruidas. Despertaba con lágrimas de esperanza, sintiendo que Dios me estaba mostrando el futuro que había preparado para nosotros. Me despedí de la congregación en una ceremonia emotiva, donde recibí la imposición de manos de los hermanos y una bendición especial del padre Melquíades. «Ve en paz, hermano Evaristo», dijo, «y que el Señor haga prosperar la obra de tus manos. No vas solo. Toda la iglesia está orando por ustedes». En la mañana de la partida sentí una serenidad profunda que contrastaba con la ansiedad de los días anteriores. Era como si hubiera entregado completamente mi destino en las manos de Dios y ahora pudiera caminar con confianza hacia el milagro.
Puse el tráiler en la carretera con el corazón lleno de fe y esperanza. Durante el viaje a Navojoa, cada kilómetro recorrido era acompañado de una oración silenciosa. Agradecía a Dios por la oportunidad de redención. Pedía sabiduría para conducir el encuentro con amor y humildad y, principalmente, suplicaba que Teodoro tuviera un corazón abierto para el perdón paterno. Cuando vi el letrero indicando la entrada de Navojoa, mi corazón comenzó a latir acelerado. No era ansiedad ni miedo. Era la expectativa sagrada de quien está por presenciar un milagro divino. 15 años de separación, dolor y arrepentimiento estaban llegando a su fin. La carretera que me llevó lejos de mi familia ahora me traía de vuelta a casa. Finalmente entendí que no estaba solo buscando a mi hijo, estaba encontrándome a mí mismo. Llegué a Navojoa una mañana de lunes, cuando la ciudad todavía despertaba para un día más de trabajo. La sensación era de estar cumpliendo un destino trazado hace mucho tiempo, como si cada curva de la carretera hubiera sido diseñada específicamente para conducirme hasta ese momento. El sol nacía por detrás de las montañas, pintando el cielo con colores dorados que parecían anunciar algo extraordinario. Mi primera providencia fue localizar las gasolineras de la región. Había 3 establecimientos principales a lo largo de la autopista, y comencé mi investigación por el más grande, situado en la entrada de la ciudad. Mi corazón latía desacompasado mientras estacionaba el tráiler, preparándome para lo que podría ser el encuentro más importante de mi vida. La gasolinera Estrella del Desierto estaba movida, con varios traileros cargando combustible y descansando. Me acerqué al mostrador donde una señora de mediana edad atendía a los clientes. «Buenos días, señora. Estoy buscando a un muchacho llamado Teodoro que trabaja aquí. Soy un conocido de la familia». Mi voz tembló ligeramente en la última frase. «Teodoro salió temprano hoy», respondió la mujer con una sonrisa cálida. «Trabaja en el turno de la mañana, de 6 a 2 de la tarde. Debe estar en el área de la vulcanizadora, arreglando una llanta de tráiler». Señaló hacia una construcción anexa a la gasolinera, donde se escuchaban ruidos de herramientas y compresor de aire. Caminé lentamente hacia el lugar indicado, cada paso cargado de expectativa y nerviosismo. Era como si estuviera caminando no solo a través del patio de esa gasolinera, sino a través de los 15 años que nos separaban. Mi corazón martillaba en el pecho con tal intensidad que temía que todos alrededor pudieran escucharlo. Me detuve en la entrada del taller, observando a través de la puerta entreabierta. Un joven de espaldas trabajaba concentrado, removiendo una llanta de tráiler. Tenía el cabello oscuro, la piel bronceada por el sol, y una postura que me recordaba extrañamente a mí mismo en la juventud. Usaba una camiseta blanca sucia de grasa y jeans desgastados. Toqué la puerta suavemente. «Con permiso, ¿puede ayudarme?». El muchacho se volteó y en ese instante el mundo entero se detuvo a mi alrededor. Era él, era Teodoro. Incluso después de 15 años, incluso transformado en hombre, reconocía esos ojos cafés, esa forma de rostro, esa expresión serena que heredó de la madre. «Sí, señor». «¿En qué puedo ayudarlo?». Su voz era grave, masculina, pero todavía cargaba la dulzura que guardaba en la memoria. Me miraba con educación profesional, sin ninguna señal de reconocimiento. Para él, yo era solo otro trailero que necesitaba servicios. Me quedé paralizado por algunos segundos, bebiendo cada detalle de ese rostro que soñaba ver nuevamente. Había crecido, se había vuelto fuerte y guapo, con rasgos que mezclaban características mías y de Remedios. Pero lo que más me impresionó fue la bondad que transparentaba en sus ojos. No había amargura ni rencor, solo una gentileza natural. Yo necesito revisar las llantas de mi tráiler», tartamudeé, tratando de ganar tiempo para procesar la emoción avasalladora de estar frente a mi hijo. «Está allá, el azul». Señalé mi vehículo, usando la excusa como pretexto para prolongar nuestro encuentro. Teodoro limpió las manos en un trapo y me acompañó hasta el tráiler. Mientras examinaba profesionalmente las llantas, yo lo observaba con una mezcla de orgullo y dolor. Este era mi hijo, el niño que había abandonado.
ahora transformado en un hombre trabajador y dedicado, aparentemente sin guardar resentimientos por la vida. «Las llantas están bien», dijo después de la inspección, «pero noté que hay una fuga pequeña en la válvula de esta de acá. Puedo arreglarla rapidito, sin costo adicional». Su generosidad me tocó profundamente. Incluso sin conocerme, ofrecía ayuda extra gratuitamente. Mientras trabajaba, intenté sacar plática casualmente. «¿Eres de aquí, de Navojoa?», pregunté, fingiendo interés superficial, cuando en verdad cada palabra suya era preciosa para mí. Quería saber todo sobre su vida, sus sueños, sus dificultades, los 15 años que había perdido. «No, señor, soy de Morelos, pero estoy viviendo aquí desde hace unos 2 años. Vine buscando trabajo y oportunidades». Su respuesta confirmó mi sospecha. Había salido de casa, probablemente en busca de independencia, tal vez incluso buscándome sin saberlo. «¿Y tu familia? ¿No te hacen falta?», insistí, probando delicadamente el terreno. Teodoro pausó el trabajo por un momento y percibí una sombra pasar por sus ojos. «Mi madre vive en Ciudad Obregón. Está bien. En cuanto a mi padre», dudó, «él me dejó cuando era pequeño. No tengo mucho contacto con él». La forma como habló no demostraba coraje, sino una tristeza resignada que partió mi corazón. Quería gritar en ese momento que yo estaba ahí, que nunca había dejado de amarlo, que los 15 años de separación habían sido el mayor error de mi vida, pero sabía que necesitaba ser cuidadoso, preparar el terreno adecuadamente. «Lo siento», murmuré sinceramente. «Debe ser difícil crecer sin el padre cerca». Teodoro me miró con una expresión pensativa, como si estuviera evaluando si debería continuar la plática. «Sí», concordó finalmente, «pero la vida te enseña a ser fuerte». Mi madre hizo lo mejor que pudo. Mientras terminaba la reparación, noté discretamente el tatuaje en el brazo derecho que todos habían mencionado. Era realmente un pequeño tráiler, idéntico al juguete que le había dado en la infancia. Esa imagen permanente en su piel representaba una conexión conmigo que había mantenido durante todos esos años. «Bonito tatuaje», comenté, señalando el dibujo. Teodoro sonrió por primera vez, y mi corazón casi explotó de emoción al ver esa sonrisa que conocía tan bien. «Gracias. Lo hice en honor a mi padre. Era trailero, y yo tenía un carrito igualito a este cuando era niño». En ese momento, casi no pude contenerme. Mi hijo había cargado mi memoria en la piel, transformando nuestra conexión en arte permanente. Incluso después de 15 años de abandono, todavía me honraba de esa forma conmovedora. La emoción fue tan intensa que tuve que disimular, fingiendo toser para esconder las lágrimas. «Tu padre debe haber sido un hombre especial», conseguí decir con la voz quebrada. Teodoro detuvo el trabajo y me miró directamente a los ojos. «Me gustaría creer eso», dijo con una honestidad conmovedora. «A veces sueño que me está buscando, que un día va a aparecer y explicar por qué se fue». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Mi hijo soñaba con mi regreso, incluso después de tantos años. Todavía guardaba la esperanza de reconciliación. Todavía creía que yo podría volver. ¿Cómo fui capaz de desperdiciar tanto tiempo lejos de esta criatura maravillosa? La plática fue interrumpida por la llegada de otros clientes y Teodoro tuvo que regresar al trabajo. Pagué por el servicio, dando una propina generosa, y me despedí con un «muchas gracias», cargado de significado que solo yo comprendía. Él saludó educadamente, sin imaginar que acababa de platicar con el padre que tanto buscaba. Pasé el resto del día observando la gasolinera de lejos, queriendo absorber cada movimiento de mi hijo, cada gesto, cada interacción con colegas y clientes. Era respetado y querido por todos, demostrando la misma bondad que había visto en nuestra plática. Remedios había criado a un hombre íntegro y generoso. Cuando su turno terminó, a las 2 de la tarde, vi a Teodoro subirse a una motocicleta roja, exactamente como me habían descrito, y partir hacia el centro de la ciudad. Lo seguí discretamente, manteniendo distancia segura, descubriendo dónde vivía. Una pensión sencilla cerca del mercado municipal. Durante la noche no pude dormir.
Me quedaba imaginando cómo sería su reacción cuando supiera la verdad. Sería de alegría, de coraje, de decepción. Todas las posibilidades me atormentaban, pero una certeza crecía dentro de mí. No podría vivir más sin mi hijo, sabiendo que estaba ahí. Decidí que al día siguiente revelaría mi identidad. No soportaba más fingir ser un extraño cuando cada fibra de mi ser gritaba para abrazarlo y pedir perdón. Las señales divinas me habían llevado hasta él y ahora me tocaba tener valor para completar la jornada. Esa madrugada me arrodillé en el cuarto del hotel e hice la oración más intensa de mi vida, pidiendo a Dios que preparara el corazón de mi hijo para recibirme. Sabía que el día siguiente definiría el resto de nuestras vidas. El momento de la verdad había llegado. En la mañana siguiente, desperté antes del amanecer con el corazón palpitando como si fuera mi primera vez al volante de un tráiler. No era solo nerviosismo, era la certeza profunda de que ese día marcaría un parteaguas en mi existencia. Me bañé, me puse mi mejor ropa y sostuve por largos minutos la cadena con el dije de San Cristóbal Magallanes que había comprado para Teodoro. Llegué a la gasolinera a las 5:30 de la mañana, media hora antes del inicio del turno de mi hijo. Quería estar ahí cuando llegara. Quería que nuestro encuentro sucediera de forma natural, sin prisa o interrupciones. Compré un café y me posicioné estratégicamente, donde podría verlo llegar pero sin parecer sospechoso o invasivo. Puntualmente, a las 6 horas, vi la motocicleta roja surgir en la entrada de la gasolinera. Teodoro estaba usando casco, pero reconocí inmediatamente su postura, la forma como conducía el vehículo con seguridad y confianza. Cuando se detuvo y removió el casco, revelando ese cabello oscuro que tanto se parecía al mío en la juventud, sentí un apretón en el pecho. Saludó a los colegas con un ademán cálido y se dirigió al taller como hacía todos los días. Era parte de la rutina, pero para mí cada movimiento era sagrado. Cada gesto era un redescubrimiento del hijo que había perdido. Respiré profundo, apreté firmemente la cadena en la mano y caminé hacia el taller. «Buenos días, Teodoro», dije cuando me acerqué. Él levantó los ojos del trabajo y sonrió, obviamente reconociéndome como el cliente del día anterior. «Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Algún problema con la llanta que arreglamos ayer?» Su cordialidad me tranquilizó un poco, pero mi voz todavía tembló cuando respondí. «No, la llanta está perfecta. En realidad, necesito platicar contigo sobre algo muy importante». Algo en mi tono debe haber llamado su atención, porque detuvo completamente lo que estaba haciendo y me miró con atención renovada. «Claro, señor. ¿De qué se trata?» Mis manos temblaban visiblemente cuando saqué del bolsillo una fotografía antigua, una de las pocas que todavía cargaba de cuando Teodoro era niño. Era una imagen de él, a los 3 años, sonriendo al lado de mi tráiler, sosteniendo el carrito de juguete que ahora estaba tatuado en su brazo. «¿Reconoces a este niño?», pregunté con la voz completamente alterada por la emoción. Teodoro tomó la fotografía con curiosidad y vi sus ojos abrirse gradualmente conforme procesaba lo que estaba viendo. Sus manos también comenzaron a temblar mientras examinaba cada detalle de la imagen. Este soy yo», murmuró casi susurrando. «Esta es una foto mía cuando era pequeño. ¿Cómo tiene esto? ¿De dónde?» Su voz fue subiendo de tono, cargada de confusión y una creciente comprensión de lo que eso podría significar. Levantó los ojos hacia mí y en ese momento vi el reconocimiento comenzando a brotar. «Mi nombre es Evaristo Mendoza Huerta», dije con toda la dignidad que pude reunir. «Y tú eres Teodoro Mendoza, mi hijo, que no veo desde hace 15 años». Las palabras salieron como una confesión sagrada, cargadas de todo el peso de los años perdidos, de todo el dolor del abandono, pero también de todo el amor que nunca murió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Teodoro quedó paralizado, mirando alternadamente la fotografía y mi rostro, su cerebro luchando para procesar la realidad imposible que se estaba desenvolviendo frente a él. Pude ver el momento exacto en que la verdad finalmente se cristalizó en su mente. «Papá», susurró,
Y esa palabra simple contenía 15 años de nostalgia, de preguntas sin respuesta, de noches en que un niño se preguntaba por qué el padre se había ido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, así como los míos, y por un momento solo nos quedamos mirándonos, dos almas heridas tratando de reconectarse a través del abismo del tiempo perdido. Mi muchacho, conseguí decir, mi voz quebrándose completamente. Mi Teodoro. Extendí los brazos sin saber si me rechazaría o me aceptaría, preparado para cualquier reacción, pero esperando desesperadamente por perdón. Durante algunos segundos que parecieron eternos, permaneció inmóvil, procesando emociones demasiado complejas para ser expresadas en palabras. Entonces, como si una represa emocional se hubiera roto súbitamente, Teodoro dejó caer la fotografía y se lanzó a mis brazos. Nos abrazamos con una fuerza que trataba de compensar 15 años de separación, llorando juntos ahí mismo en el taller de la gasolinera, indiferentes a cualquiera que pudiera estar observando nuestra reunión milagrosa. «¿Por qué te fuiste?», preguntó entre sollozos, su voz todavía cargando el dolor de ese niño de 3 años que no podía entender por qué papá había desaparecido. «¿Por qué me dejaste? Te busqué durante tanto tiempo». Sus palabras eran como puñaladas en mi corazón, pero puñaladas necesarias que merecía recibir. «Perdón, mi hijo», repetí varias veces, sosteniéndolo como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. «Perdón por haber sido un cobarde. Perdón por haberte abandonado cuando más me necesitabas. Perdón por haber perdido 15 años de tu vida, por mi orgullo y mi amargura». Se alejó ligeramente para mirarme a los ojos y vi que, a pesar de las lágrimas, no había odio en su mirada. Había dolor, sí, había resentimiento, pero también había una chispa de algo que me dio esperanza. Tal vez fuera perdón, tal vez fuera solo la necesidad de entender lo que había sucedido. «Nunca dejé de quererte», dijo Teodoro, sus palabras como bálsamo para mi alma herida. «Incluso cuando mamá dijo que te habías ido para siempre, incluso cuando se casó con otro hombre, siempre guardé la esperanza de que un día regresarías». Tocó el tatuaje del tráiler en el brazo. «Por eso hice esto, para recordar que creo en milagros». En ese momento comprendí que Dios había preparado el corazón de mi hijo durante todos esos años, preservando el amor filial, incluso a través de la separación y el dolor. Teodoro había mantenido viva la conexión entre nosotros, esperando pacientemente el día en que nos reencontraríamos. «Yo estuve buscándote también», confesé, principalmente en los últimos meses, cuando comencé a recibir señales que me llevaron hasta aquí, hasta ti. Conté brevemente sobre las coincidencias místicas, sobre el radio que cambiaba solo, sobre los encuentros inexplicables en la carretera, sobre cómo su propia búsqueda espiritual me había conducido hasta él. Teodoro escuchó atentamente, secando las lágrimas, pero manteniendo las manos apoyadas en mis hombros, como si necesitara el contacto físico para creer que era real. «Yo también sentí algo raro sucediendo», dijo. «En las últimas semanas he soñado contigo casi todas las noches, sueños donde me buscabas en la carretera». «Esos no eran solo sueños, mi hijo», dije con convicción renovada. «Era Dios preparando nuestros corazones para este momento. Él nunca nos abandonó, incluso cuando yo lo abandoné. Te guardó para mí y me trajo de vuelta a ti cuando finalmente estuve listo para ser el padre que mereces». Teodoro sonrió a través de las lágrimas, esa sonrisa que había guardado en la memoria por 15 años. «Papá», dijo, experimentando la palabra como si fuera la primera vez. «¿Quieres conocer dónde vivo? ¿Quieres platicar sobre todo lo que pasó? Tenemos 15 años de plática acumulada». «Quiero conocer todo sobre ti», respondí emocionado. «Quiero saber sobre tus sueños, tus miedos, tus conquistas. Quiero recuperar todo el tiempo perdido, si me lo permites». Le entregué la cadena con el dije de San Cristóbal Magallanes. «Esto es para ti, para tu protección en las carreteras de la vida». Aceptó el regalo con reverencia, comprendiendo el significado simbólico de ese gesto. «Gracias, papá, por todo, por haber regresado, por haberme buscado, por no haberte rendido con nosotros».
Cuando me llamó papá nuevamente, sentí que mi alma finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ese día no trabajamos. Pasamos horas platicando, llenando los vacíos de los años perdidos, llorando juntos por los dolores del pasado y sonriendo juntos por las posibilidades del futuro. Era como si estuviéramos cosiendo nuevamente los hilos de una conexión que nunca había sido verdaderamente rota. Cuando el sol se puso sobre la Federal 15, padre e hijo estaban finalmente reunidos, listos para escribir un nuevo capítulo en sus vidas. 3 meses han pasado desde nuestro reencuentro milagroso en la Federal 15, y puedo afirmar con certeza absoluta que ese fue el día en que mi vida verdaderamente comenzó. No solo recomenzó. Comenzó de verdad porque todo lo que viví antes de ese momento sagrado era solo preparación para convertirme en el hombre que Dios siempre quiso que fuera, un padre presente, un ser humano transformado por la gracia divina. Teodoro decidió mudarse a mi pueblo natal, donde conseguimos rentar una casa pequeña pero acogedora. Trabajamos juntos ahora, él como mi compañero en los viajes, aprendiendo todos los secretos de la profesión que elegí hace tantos años. Ver a mi hijo a mi lado en la cabina del tráiler, escuchando sus risas resonando por la carretera, es una bendición que nunca me canso de agradecer. El primer viaje que hicimos juntos fue emocionante y revelador. Teodoro trajo energía nueva a mi rutina, contando historias de los años que pasó solo, compartiendo sus sueños de tener una empresa propia de transportes. «Papá», dijo en una parada en Culiacán, «quiero que nuestra empresa se llame Transportes Reconciliación, para recordar que nunca es tarde para recomenzar». Nos adaptamos uno al otro gradualmente, respetando el hecho de que éramos esencialmente 2 extraños, aprendiendo a ser familia nuevamente. Él me enseñó sobre tecnología, redes sociales, música contemporánea, cosas que había perdido durante mis años de aislamiento. Yo compartí con él las lecciones de la carretera, los secretos de la profesión y principalmente la fe renovada que nos trajo de vuelta uno al otro. Una de las pláticas más difíciles que tuvimos fue sobre Remedios, su madre. Teodoro me contó que se había divorciado del segundo esposo algunos años atrás y ahora vivía sola en Ciudad Obregón, trabajando como enfermera en un hospital público. «Nunca se recuperó completamente de nuestra separación», reveló mi hijo. «Siempre dijo que tú eras el amor de su vida. Decidí que necesitaba hablar con Remedios personalmente, no para intentar rescatar un romance que había terminado hacía décadas, sino para pedir perdón por la forma como destruí nuestra familia». Teodoro se puso nervioso con la idea, temiendo que el reencuentro pudiera reabrir heridas antiguas, pero yo sabía que era necesario para cerrar definitivamente el ciclo de dolor que había causado. Viajamos a Ciudad Obregón un viernes soleado. Teodoro había quedado en un encuentro con la madre, diciendo solo que tenía una sorpresa importante para ella. Cuando llegamos a la cafetería donde nos esperaba, mi corazón se aceleró al verla nuevamente. Remedios estaba más madura, con algunos hilos grises en el cabello, pero mantenía la misma dulzura en la mirada que me conquistó décadas atrás. «Dios mío del cielo», exclamó cuando me vio, llevando las manos al pecho. «Evaristo, ¿eres realmente tú?» Sus primeras palabras no fueron de coraje o recriminación, sino de sorpresa genuina. Nos sentamos los tres en una mesa discreta y durante algunos minutos permanecimos en silencio, procesando la extrañeza de ese momento. «Remedios», comencé con la voz quebrada. «Vine aquí para pedir tu perdón. Sé que las palabras no pueden deshacer el mal que causé, pero necesito que sepas que nunca dejé de arrepentirme de la forma como destruí nuestra familia». Me escuchó en silencio, los ojos aguados mientras Teodoro sostenía su mano cariñosamente. «Evaristo, te perdoné hace mucho tiempo», dijo finalmente. «Perdoné porque necesitaba seguir adelante, porque no podía criar a nuestro hijo en el rencor, pero confieso que siempre me pregunté si estabas bien, si estabas vivo, si un día volverías». Su generosidad me conmovió profundamente. Incluso después de tantos años de abandono, todavía guardaba preocupación genuina por mí. Le conté sobre los años de autodestrucción, sobre cómo el alcohol casi me mató,
sobre la jornada espiritual que me llevó de vuelta a Teodoro. Remedios lloró al escuchar sobre mi sufrimiento, demostrando una compasión que no merecía. «Siempre supe que eras un hombre bueno que se perdió», dijo. «Me alegra que hayas encontrado el camino de vuelta». Teodoro sugirió que estableciéramos una rutina de encuentros familiares regulares, no como intento de reconstruir el matrimonio. Todos entendíamos que ese capítulo estaba definitivamente cerrado, sino como forma de honrar la familia que un día fuimos y el hijo maravilloso que creamos juntos. «Ustedes dos me dieron el mayor regalo que una madre puede recibir», dijo Remedios, mirándonos con ternura. «Ver a mi hijo reencontrar al padre, verlos construyendo una nueva relación, eso cura heridas que ni sabía que todavía estaban abiertas». En ese momento, sentí que la gracia divina había tocado a todos nosotros, transformando dolor en cura, resentimiento en perdón. En estos 3 meses de convivencia con Teodoro, redescubrí el significado de la paternidad. No es solo engendrar un hijo, es estar presente, es orientar, es apoyar, es celebrar conquistas y consolar en las derrotas. Recuperé 15 años de paternidad perdida a través de pequeños gestos diarios. Preparar el desayuno, platicar sobre problemas, dar consejos sobre relaciones, enseñar a cambiar el aceite del tráiler. Teodoro me presentó a su novia, Azucena, una joven maestra que trabaja en una escuela rural. Me recibió con cariño diciendo que había escuchado mucho sobre mí a través de los sueños y esperanzas de mi hijo. Siempre habló de que el padre regresaría un día, contó ella. Incluso cuando todos decían que debería rendirse, mantenía la fe. Comenzamos a frecuentar juntos la iglesia donde el padre Melquíades celebra los cultos. La congregación nos adoptó como familia, y nuestro testimonio de reconciliación ha inspirado a otras personas que pasan por situaciones similares. Varias familias destruidas ya buscaron nuestra ayuda y descubrimos que nuestra historia puede ser instrumento de cura para otros. Teodoro está planeando casarse con Azucena el próximo año y me pidió ser su padrino. «No puedo imaginar subir al altar sin mi padre a mi lado», dijo haciéndome llorar de emoción. «Será la primera vez que participaré en un momento realmente importante en su vida y tengo certeza de que será uno de los días más felices de mi existencia». Dejé completamente de beber, no por fuerza de voluntad, sino por falta de necesidad. El vacío que trataba de llenar con alcohol fue llenado por el amor paterno renovado, por la fe restaurada, por la certeza de que tengo un propósito claro en la vida. Mi cuerpo se recuperó, mi apariencia mejoró, pero principalmente, mi alma encontró paz. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo claramente la mano de Dios tejiendo los hilos de nuestra historia. Cada momento de dolor fue necesario para mi transformación. Cada año de separación sirvió para que aprendiera a valorar lo que realmente importa. Cada señal en la carretera era un llamado divino para que encontrara el camino de vuelta a casa. La Federal 15 ya no es una carretera de huida para mí, es la carretera de la redención, el camino sagrado donde Dios escribió el mayor milagro de mi vida. Cada vez que paso por la gasolinera donde encontré a Teodoro, hago una oración de gratitud, recordando que ahí 2 almas heridas se reconectaron a través del amor incondicional que nunca murió. Mi hijo me enseñó que el perdón no es solo olvidar el pasado, sino transformarlo en sabiduría para el futuro. Nuestro dolor se convirtió en nuestra fuerza. Nuestra separación se convirtió en nuestra unión más profunda. Nuestro desencuentro se convirtió en el encuentro más sagrado de nuestras vidas. Cuando las personas me preguntan cómo fue posible reconstruir una relación después de 15 años de abandono, respondo que no fuimos nosotros quienes reconstruimos. Fue Dios quien construyó algo completamente nuevo sobre los escombros de lo que habíamos destruido. Somos padre e hijo no solo por la sangre, sino por la elección diaria de amar, perdonar y crecer juntos. La carretera continúa extendiéndose frente a nosotros, pero ahora sabemos que no importa hacia dónde nos lleve. Siempre estaremos volviendo a casa, porque encontramos nuestro verdadero hogar, uno en el corazón del otro.
bajo la protección del Padre Celestial que nunca nos abandonó. Esta es mi historia de redención, mi testimonio de que nunca es tarde para recomenzar cuando se tiene fe. Y puedo afirmar con toda certeza, la gracia de Dios es más poderosa que cualquier dolor, y el amor de un padre por su hijo es capaz de mover montañas y vencer cualquier distancia. Que esta historia inspire a otros padres e hijos a nunca rendirse unos con otros, porque los milagros suceden todos los días en la carretera de la vida, especialmente cuando entregamos nuestros corazones en las manos de Dios.